principal. Muy buenos días para todos. Hoy es miércoles 18 de julio de 2018. Soy Ricardo Amortegui. Los saludo desde Bogotá, de las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, y les doy la bienvenida a la audiencia pública de rendición de cuentas de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para la vigencia 2017. En esta audiencia contamos con la presencia del director de la entidad, Carlos Mario Ramírez, quien con su equipo directivo nos contará los logros más importantes de la entidad en la primera vigencia desde que comenzó a operar esta entidad. También nos acompañan el ministro de Salud y Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria Uribe, la viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila Guerrero, el secretario general del Ministerio de Salud, Gerardo Burgos, el Superintendente Nacional de Salud, los directores de los Institutos Nacionales de Salud, de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, representantes de diferentes gremios del sector salud y delegados de los organismos de control de Colombia, entre otras personas. Esta audiencia pública es transmitida vía streaming a través de la página web de ADRES, www.adres.gov.co, y desde la del Ministerio de Salud y Protección Social, www.minsalud.gov.co. Pido a quienes están en esta sala que por favor apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencio. Quienes ven esta audiencia a través de estos canales antes mencionados pueden contactarse justamente en esta rendición de cuentas a través de la cuenta en Twitter @adrescol o desde el fanpage @adrescol de Facebook o a la línea gratuita nacional 018 423 737. Haremos entonces una presentación de los logros de la ADRES en sus primeros meses de operación en 2017, divididos en 8 temas, así como avances en la consolidación de la ADRES en este año 2018. Además, será un espacio para interactuar con los colombianos a través de los canales antes mencionados. Doctor Carlos Mario Ramírez, bienvenido a esta audiencia de rendición de cuentas y contémosle entonces a los colombianos los logros alcanzados por la ADRES. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, la gratitud por su asistencia a esta rendición de cuentas. Como todos ustedes saben, la ADRES es una empresa en consolidación, no hemos cumplido ni siquiera el año. De todas maneras, como entidad pública y a pesar de esta corta edad, tenemos la obligación como entidad pública de rendir cuentas sobre los resultados que vamos a presentar hoy, que en general se dan en el periodo agosto-diciembre de 2017 como la ley lo ordena, donde la labor realizada en este periodo de construcción y aún desde antes, pues merece todo el crédito y el reconocimiento a la doctora Carmen Eugenia Dávila, que además de ser viceministra fue directora encargada hasta enero del presente año. De manera que entonces con esa apertura yo vuelvo y le reitero la gratitud y entonces damos parte del proceso. Muchas gracias. A usted, doctor Carlos Mario, y quiero dar la palabra ahora al doctor Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social, para que también haga una instalación de esta audiencia y nos hable sobre el efecto de la creación de la ADRES en el sistema de salud de Colombia. Señor ministro. Gracias, Ricardo. Reiterando los buenos días a todos y a todas, a mis compañeros de la mesa principal, a los directivos y funcionarios de ADRES, después de un año arduo de trabajo, y a todas las personas del sector salud aquí reunidas esta mañana. No lo habíamos planeado de esta manera, pero esta rendición de cuentas tal vez tiene también ese dejo de despedida. Yo creo que va a ser la última reunión en este salón con todo el sector.
Pero bueno, a lo que vinimos, ¿no? Tal vez la idea de ADRES, la idea de tener una administradora de recursos de salud independientes como una unidad de gestión o como una empresa, empieza a surgir con las dificultades de la liquidación del contrato antiguo de Fidufosiga, que empezó a mostrarle al sector que tercerizar ese tipo de actividades se estaba volviendo imposible. Era imposible tener un contrato, para hablarlo en términos técnicos, completo, que cubriera todas las contingencias. Yo no conocía esa historia, pero en el primer Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos, año 2010, ya hubo una discusión importante al interior del gobierno sobre la idea de tener una institución como ADRES. En la reforma ordinaria a la salud que me tocó liderar a mí y que no terminó siendo aprobada por el Congreso, había también una idea un poco más maximalista de lo que iba a ser ADRES. Y en términos legales, ADRES nace con la ley 1753, que es la ley del Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno del presidente Santos. Creo que unos avances importantes que todo el sector reconoce. La unidad de caja, yo quisiera resaltarla, que nos permite un manejo mucho más fácil de los recursos del sector. Tendríamos que remontarnos por allá años 2009, 2010 con la emergencia social del sector salud y los problemas que la carencia de unidad de caja en ese momento representaron para lidiar con la crisis. Pero tal vez el más importante, yo creo que es la coordinación entre el pagador y el ministerio como formulador de políticas públicas. Con la doctora Carmen Eugenia, la autora intelectual y primera implementadora de esta idea, que merece hoy todo nuestro reconocimiento y encomio. Muchas veces nos frustrábamos con las dificultades de aquí hacer una política pública y que esa política pública llegara a los administradores del FOSIGA, a los administradores fiduciarios en su momento. Esa comunicación era muy difícil. Esa coordinación necesaria ya se ha logrado con ADRES. En términos generales, cuando nosotros queremos hablar de ADRES también decimos lo siguiente: vamos a tener mejor control de los recursos y mayor transparencia en la ejecución de los recursos del sector. Yo creo que eso también vale la pena señalarlo. Hay un punto secundario que yo creo que vale la pena también tener en cuenta, un compromiso que hicimos público en el Congreso cuando estábamos aprobando la ley, y es que la implementación de ADRES también iba a traer consigo un ahorro de gastos administrativos, y yo creo que así ha sido hasta el momento. La implementación no fue fácil. La metáfora que utilizábamos en su momento de ADRES era como un corazón que no podría detenerse. Si el flujo de recursos se paraba en la transición, el sector iba a sufrir mucho. El flujo de recursos de la UPC, de las prestaciones económicas, de los recobros. Y yo creo que una de las cosas que debemos celebrar este año es que la transición de la administración antigua a ADRES se hizo sin contratiempos. Y yo, como ministro de Salud y rector del sector, sí quiero felicitar a quienes fueron capaces de que esa transición, puedo decirlo de esta manera, no la notara el sector. Muchos eran escépticos. Usted recuerda, Carmen, que le dijeron muchas veces no van a ser capaces. Pero la verdad es que en retrospectiva fuimos capaces. Hemos tenido más giros al sector. Yo creo que el flujo de recursos ha aumentado. Los problemas, que no vamos a negar, que todavía persisten de flujo de recursos, no se originan en el funcionamiento de ADRES, sino en un tema más complejo, que tiene que ver con la necesidad de tener recursos suficientes. Ya no es un tema de tesorería, ya no es un tema de flujo de recursos, sino es un tema de las relaciones de este ministerio con el Ministerio de Hacienda y la necesidad de tener recursos suficientes para pagar por la totalidad de las unidades de pago por capitación y por los recobros. Ahí siempre tenemos, y yo creo que el sector tiene que reconocerle, un problema de planeación. Los recobros usualmente se pagaron con los excedentes que quedaban del pagador, pero no tenemos todavía una forma de decir estas son las necesidades previstas y estos son los recursos acopiados. Y ese diálogo con el Ministerio de Hacienda no es fácil y yo creo que nunca lo va a hacer. Yo quisiera señalar también otros aspectos interesantes: el manejo que se ha venido haciendo de la base de datos de la BDUA, la coordinación con la registraduría, la depuración que se hizo, que el país conoció, de 173.000 personas, mayor transparencia, mejor flujo de recursos. Es un resultado del funcionamiento de ADRES en este primer año. Y algo que está en mi corazón, lo que yo trabajé en sus comienzos, es el análisis y la inteligencia. Eso no lo teníamos antes. Lo que se hizo con Keytruda, lo que se hizo con síndrome de Morki. Ustedes recuerdan cómo comenzamos en los inicios de ADRES hace un año. Me mandaban a mí unos estudios cuando estábamos consolidando el grupo. Yo iba por allá al blog
y los hacíamos conocer de esa manera, y hay un apetito, una demanda de la sociedad por tener análisis estructurados de la forma como se gastan los recursos de nuestro sector, y ADRES ha venido consolidando esa inteligencia. Todos los análisis que se hicieron de MIPRES en su momento y se siguen haciendo, y los análisis que tendremos que hacer más adelante de Big Data, y por ejemplo la detección de anomalías para erradicar cualquier forma de corrupción o mal uso de los recursos. No es fácil la vida institucional. Yo siempre he creído lo siguiente: estas instituciones que crecen tienen un periodo crítico de 2 o 3 años, los 2 o 3 primeros años donde se tienen que consolidar el trabajo y donde tienen que consolidar también una reputación ante los ojos de los diferentes agentes del sector, muchos de ellos aquí reunidos. Hemos tenido dificultades que más adelante se señalarán, pero yo creo que estamos consolidando a la ADRES. Tuvimos con Carlos Daguerre una discusión sobre si era el ADRES o la ADRES. El ADRES, ¿no? Porque no es como el águila y el agua, sino el ADRES simplemente tiene que ver con la ausencia de tilde en la palabra administración. Ayer tuvimos una discusión larga sobre el tema. La ADRES se ha consolidado en este primer año como una institución clave en la arquitectura de nuestro sector. Y hay que protegerla. Y hay que protegerla de la influencia política y tiene que seguir siendo una institución que garantice el flujo de recursos, que garantice un manejo técnico de nuestro sector, que blinde los recursos, que provea transparencia, que provea análisis e inteligencia de cómo se gastan los recursos públicos. Esa porción del gasto público que llamábamos o seguimos llamando recobros, que son casi 3 billones anuales, no tenía mucho análisis. Yo crecí haciendo análisis de incidencia del gasto público, cómo se distribuye por quintiles, en qué se gasta, quién se beneficia. Con ADRES hoy estamos llenando ese vacío y vamos a tener mejor análisis e inteligencia de cómo se gastan los recursos de nuestro sector. Entonces yo quisiera terminar con una felicitación a quienes hicieron esto posible, tanto quienes la concibieron intelectualmente como quienes estuvieron en este primer año de implementación. Un abrazo grande a todos y chao. Muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias. Y para entrar en materia, ya en los temas a fondo de la audiencia pública de rendición de cuentas, veamos a continuación cómo nació la ADRES y exactamente a qué se dedica esta entidad. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, nació de la necesidad de tener una entidad que tomara el control financiero y de la información del sistema de salud, pues por años su administración estuvo dispersa entre fiduciarias, contratistas y el Ministerio de Salud. La tarea se tornó cada vez más difícil de administrar y veíamos en esto como la creación de una entidad diferente al ministerio, como una alternativa única, no veíamos otra posibilidad. La base de datos única de afiliados antes la administraba el consorcio SAID 2011, que era el contratista. Antes tenía que ir al ministerio, que el ministerio ordenara, volver a SAID para que pagara, mientras que aquí ya se hace de una dirección a otra dirección el proceso. Fue así como el Ministerio de Salud logró que la ley del plan del 2015 le diera vida a la ADRES, una entidad con personería jurídica, descentralizada, con autonomía administrativa y financiera, que concentrara toda la información de los recursos del sistema de salud. En junio de 2015 hasta 2016, todos los días hicimos algo por la ADRES. Esto no fue una tarea fácil. Nosotros decidimos no tener el apoyo de ninguna firma contratada desde afuera. Y como necesitábamos actuar rápido, los que sabían operar y los que sabíamos de las operaciones éramos las personas que estábamos acá. Un equipo técnico conformado por ingenieros, abogados, financieros, administrativos y operativos, seleccionados de acuerdo con su experticia, su conocimiento, que ya venían operando el proceso, diseñaron un plan de trabajo que se debía ejecutar el 1 de agosto. La ADRES
comenzó su operación en agosto de 2017 y tenía como primera misión realizar los procesos de liquidación de los pagos periódicos que se le hacen a las EPS por el aseguramiento en salud de los colombianos, sin generar complicaciones para el sistema de salud. En ese plan de trabajo se ejecutó de forma exitosa, lo que permitió que el proceso de liquidación y reconocimiento de las unidades de pago por capitación se reconocieran a las EPS del régimen contributivo y subsidiado en las fechas previstas en las normas sin ninguna novedad. Para este 2018, el sistema de salud tiene un presupuesto de 45 billones de pesos, con el que se debe costear el aseguramiento en salud de los colombianos, los servicios que requieren y están por fuera del plan de beneficios, las atenciones médicas, indemnizaciones y auxilios funerarios de las víctimas de los evasores del SOAT o de eventos catastróficos. Una de las debilidades que se tenía antes era que no teníamos justamente la información de gran parte de las fuentes que financiaban ese gasto. Entonces teníamos muy claro el gasto, pero no teníamos tan claro los ingresos. Tener esta información ahora nos permite en tiempo real ir calculando, proyectando cuáles van a ser las necesidades del sector y asimismo traducir esas necesidades en las modificaciones que sean necesarias desde la fuente de los recursos. Básicamente, ¿en dónde ha estado la mejoría? En que los procedimientos, en la liquidación y el reconocimiento sea más rápido. La centralización de los recursos del sistema de salud permite garantizar el financiamiento del mismo a través de la figura de unidad de caja. Antes de que existiera ADRES, estaba FOSIGA con 5 subcuentas. 5 subcuentas que se debían manejar de manera independiente. Con la unidad de caja tenemos la posibilidad de juntar todas las fuentes, darle prioridad al aseguramiento, de manera que si se llegara a necesitar algún recurso, pues fácilmente se puede disponer de otros recursos que estén generando excedentes. Otra de las funciones de la ADRES es recaudar en nombre de las entidades territoriales las rentas de impuestos como el tabaco, licores y juegos de suerte y azar, para destinarlas al financiamiento en salud de la población vulnerable de municipios y departamentos. Los recursos que la ADRES recauda por concepto de rentas cedidas o otros recursos de propiedad de los departamentos, distritos y municipios son recursos entregados en administración a la ADRES y que no hacen parte de la unidad de caja. En este contexto, estos recursos recaudados, la ADRES los utiliza o aplica en la financiación de los recursos del régimen subsidiado de los afiliados y lo que se ha visto es que en la entrada de la operación se ha generado un mayor flujo de recursos a la red prestadora. Sin embargo, la idea de un fondo único de los recursos de la salud incluía la misión de crear una entidad capaz de realizar análisis de los datos que sirvan como base para las políticas públicas en el sector salud y de los procesos de inspección, vigilancia y control. Hemos presentado ya 2 informes, el informe del síndrome de Morquio, también hay unos informes de cáncer que incluso son de finales del año pasado y el informe de Gaucher de enfermedades huérfanas. Entonces estos se van constituyendo no solamente en unos elementos que se presentamos para debate, sino en unas recomendaciones para que el gasto sea de mayor efectividad y sobre todo de mayor equidad. Hoy en día, la ADRES está cumpliendo un papel protagónico en el sistema de salud y trabaja para mejorar sus procesos misionales con los cuales garantiza un flujo efectivo de los recursos públicos y para convertirse en un modelo de eficiencia y transparencia en el sector público. La ADRES fue creada con el criterio de gobierno corporativo, por eso en esta rendición de cuentas vamos a pasar varios de quienes hacemos parte del equipo directivo, por eso ustedes verán que yo estaré un momento, luego pasará la doctora Marcela Brunde, que es la directora de los recursos financieros de lo macro, no de la administración interna de la ADRES, el doctor Álvaro Rojas, que es liquidación de garantías, que para efectos prácticos es todo lo que tiene que ver con aseguramiento, la doctora Laura Beltrán de otras prestaciones, que es lo que conocemos como no PBS y reclamaciones, y el ingeniero Inardo Duaque, que es el tema de tecnologías de información.
Entonces, siguiendo en el contexto de lo que viene el video, lo que les plantearía es, como ya se les mencionó, la ADRES parte de un marco general de una política del sistema que está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el del último cuatrenio del gobierno Santos y obviamente dentro del plan sectorial del Ministerio de Salud, puesto que la ADRES es una institución adscrita, haciendo relevancia en que la ADRES no es ni regulador ni formulador de políticas. El hecho de que maneje lo financiero y que tenga, digámoslo, una neurona pensando en estudios, no quiere decir que va a asumir una labor de mayor alcance a las que ya le fueron asignadas. Tenemos obviamente un soporte en el plan o base del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con nuestro plan de acción y el Plan Estratégico Institucional. Seguimos. El planteamiento es que nosotros como ADRES o como administradora tenemos, manejamos 4 tipos de recursos, que son los recursos del aseguramiento, que tienen fuentes que ahora les serán explicadas, el financiamiento de lo que conocemos como servicios no incluidos en el plan de beneficios y todo lo que financia o tiene que ver en lo que antes se denominaba la subcuenta de ECAT, con las atenciones de accidentes de tránsito que no son cubiertas por las aseguradoras del SOAT y otras reclamaciones similares. Y como ya les mencionamos, nosotros, fruto también de la Ley del Plan de Desarrollo, le administramos, si se puede llamar así, a las entidades territoriales algunos recursos de rentas cedidas, que como su nombre lo dice, en especial unas fuentes de tabaco y similares que financian el aseguramiento para favorecer no la unidad de caja, sino el giro directo a prestadores, de manera que los recursos lleguen más rápidamente a los agentes del sector. Y operamos un mecanismo que no es nuevo, que el mismo ministerio lo había operado con anterioridad, que podemos llamar mecanismos de apalancamiento financiero, que fue con lo que se generó la compra de cartera y los bonos convertibles en acciones. La próxima, por favor. ¿Qué recursos tenemos en la perspectiva de lo que sería la vigencia total del 2018? Serían 45 billones, 23 en el régimen contributivo, incluyendo las prestaciones económicas, 18 billones en el régimen subsidiado, 3.5 billones que sería lo que estimamos que se va a causar luego de la deducción de la glosa que está en el 20% en servicios no incluidos en el plan de beneficio, y 250.000 millones, que es lo que tiene que ver con atención por accidentes de tránsito y las, digámoslo, reclamaciones económicas que esto lleva para los evasores del SOAT y los vehículos no identificados. Sigamos, por favor. Los pilares, los 3 pilares fundamentales de la ADRES los podemos generar, primero en transparencia. ¿Qué hemos dicho o que se ha dicho desde el inicio? Es todo giro que realiza la ADRES debe ser conocido y a él debe acceder no solo los agentes, que son obviamente la clave del sistema, sino cualquier ciudadano. Entonces, cuando ustedes entran a la web de la ADRES, en el margen, la margen superior derecha, está el link que denominados lupa al giro. Allí ustedes pueden ver todos los giros que se han hecho desde agosto hasta el presente. Cada mes vamos agregando todo giro que se hace por beneficiario del giro, por quién autoriza ese giro y obviamente, como veremos ahora, ello ha permitido que no solo la ADRES, sino que los mismos agentes del sistema analicen y critiquen y generen propuestas de mejoramiento en la acción. Como se mencionó también, el principio de unidad de caja que permite utilizar recursos de una fuente para asignarle la otra, y eso es lo que nos ha permitido, en comparación con periodos anteriores, haber girado mucho más o haber girado más que en ellos. Estas prioridades de la unidad de caja son el aseguramiento en ambos regímenes y las rentas cedidas, sí aclaramos que están excluidas de la unidad de caja, porque estos recursos son recursos de la entidad territorial y los rendimientos financieros que se generen también son de ellas y por eso no los incluimos en este manejo. Y como decíamos, el análisis de datos, la inteligencia, como lo ha dicho el ministro, está en estudios de orden económico, como ya mencionamos, no solamente en los temas del gasto, digamos, en
medicamentos no incluidos en el plan de beneficios, sino de focalización de subsidios, de la evasión del SOAD, etcétera, etcétera, de orden epidemiológico y de orden clínico. Ahí, ya lo dijo el ministro y no lo va a repetir, está también las reclamaciones del no SOAD, que a nosotros se nos incrementó en un 50%, o a la nación mejor, y por eso con la Cámara del SOAD es que hicimos el estudio de cuánto es la evasión y que es de 2.6 billones de pesos al año, y por eso hemos planteado que aquí hay una fuente financiera que podría apalancar lo que el nuevo presidente ha dicho, la ley del punto final. Sigamos. El funcionamiento interno, ¿en cuánto nos gastamos nosotros para poder operar? Esto, aparte de los 45 billones, tenemos un recurso que permite el funcionamiento interno. La gráfica muestra en realidad lo que sería enero-diciembre para las dos vigencias, porque la ADRES inicia en agosto, pero obviamente hubo que generar unos mecanismos de previsión presupuestal para que pudiera entrar a funcionar, como también se dijo, sin que ese corazón no tuviera ninguna dificultad. Entonces nosotros vamos a ver en algunas gráficas de aquí hacia adelante 5 meses del 2017 y 5 meses del 2018, o sea, agosto, diciembre y enero, mayo, que tenemos ya cifras definitivas. Aquí hay unas cifras arriba, los gastos de funcionamiento, que a su vez se componen o se integran por los gastos de personal, gastos generales y transferencias. Las transferencias son 5.000 millones, digámoslo, heredadas del ministerio y que garantizaban, digamos, el funcionamiento del contrato con el administrador fiduciario y para terminar, y del contrato con la auditoría o la unión temporal que nos presta los servicios de auditoría para la ONOPOS. Entonces, si ustedes observan, obviamente los gastos de funcionamiento se incrementan en el 2018 de 76.000 a 123.000, dado que estaba previsto que en el 2017 era para 5 meses y que en el 2018 era para 5 años, lo que implica ese incremento de casi un 40%. Sigamos. En términos de la gráfica, ello muestra es, si ustedes observan a la izquierda tenemos el año 2017, a la derecha el año 2018, y para efectos prácticos ustedes ven que la ejecución en el 2017 está muy cercana a lo apropiado, aunque no se ejecutó todo, y esto es porque, lo explica, es porque la planta de cargos no se había cubierto totalmente. En el 2018 aumenta un poco más, y la diferencia entre lo ejecutado y apropiado en el 2018 se da es porque los 123.000 o 107.000 de personal son para todo el año y en enero a mayo no se ejecuta todo y además la planta no se ha cubierto totalmente. Sigamos. En otros términos, podríamos mostrar que los gastos de personal, como ustedes lo observan, en el 2018 son menores, en el 2018 porque fueron para 5 años, en el 2017 y en el 2018 obviamente son menores porque estamos no solo de enero a mayo, sino que allí hay unas prestaciones económicas que a mayo no se ejecutan todavía y eso muestra la diferencia entre ambas barras en términos con el gasto de personal. Las otras dos barras son, como les digo, gastos generales y las transferencias, y los gastos generales obviamente nosotros pues lo que debemos es funcionar bajo un principio de austeridad y nuestro gasto más representativo desde el funcionamiento interno es el contrato de la auditoría de las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios. Sigamos. En términos de personal, entre agosto y diciembre, de 223 cargos que tiene la planta de la ADRES, estaban ocupados el 70%, ustedes ven allí las diferentes posibilidades que hay, y a 31 de mayo ya la planta está cubierta en un 85%, quiere decir que hay 34 vacantes que no se han ocupado porque obviamente si no se necesitan no es lógico cubrirlas. Sigamos. Y como les digo, en términos de la ejecución contractual, para que ustedes tengan el panorama, como su nombre le dice, arriba la barra principal es concurso de méritos, que es el contrato actual con la UT que ha venido auditando los servicios, medicamentos o tecnologías no POS como llamábamos antes, no incluidas en el plan de beneficios como lo llamamos ahora,
que eso hace la gran diferencia entre la cifra o en la barra de 38.000 millones de pesos, que es lo que hemos venido ejecutando con la UT actual. Ya los otros son órdenes de compra de acuerdo marco. Cuando ustedes ven acuerdo marco es que nosotros somos una entidad nacional que estamos obligados a utilizar todas las negociaciones que hace la Agencia Nacional del Estado Colombia Compra Eficiente, por razones obvias no solo de eficiencia sino de austeridad y transparencia. Y ya hay unos temas menores que, como ustedes los ven, son pues de cifras un poco marginales, resaltando un poco lo que es contratación directa, donde estaría una cifra de 4.715 millones en la totalidad de la ejecución contractual, que ya son contratos de otro orden en términos de personal, de todas las, digámoslo así, lo que heredamos en temas de demandas, de procesos jurídicos, etcétera, que se requiere enfrentar y que obviamente exigen ese gasto. Sigamos. Le doy la palabra entonces, como les decía, en este momento a la doctora Marcela Brun, quien nos presentará el financiamiento ya global del sistema en esos 45 billones que, como les digo, esperamos tener o administrar en el 2018. Buenos días. A continuación les voy a explicar algunos aspectos claves del financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora, antes de iniciar con eso, sí quisiera mencionar o aclarar que en ADRES se manejan dos presupuestos de manera independiente. Un presupuesto que que financia todo el funcionamiento, que es justamente lo que el doctor Carlos Mario les acaba de mostrar. Y hay otro presupuesto que financia todos los gastos que tienen que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es de lo cual les voy a hablar a continuación. Listo. Entonces, ¿cómo se compone este presupuesto? En términos de fuentes, está distribuido 75% recursos de nivel nacional, 25% recursos de nivel territorial. Ahora, dentro de los recursos de nivel nacional, vale la pena destacar las dos principales fuentes. Las dos principales fuentes de ingresos son cotizaciones, que esperamos que ascienda hacia finales de 2018, pues año completo 2018, entre 18 y 20 billones de pesos. La segunda fuente de financiación son los aportes del presupuesto general de la Nación. Estos aportes ascienden o están apropiados por 12 billones de pesos. Ahora, desde el punto de vista de los usos, ¿esos ingresos en qué se traducen en usos? Como hemos hablado en la unidad de caja y en general en todo el sistema, la prioridad es el aseguramiento, de manera que en los usos el 86% corresponde a aseguramiento. De eso, 41% va a régimen subsidiado, 45% régimen contributivo. Seguido de eso está el gasto en lo que reconocemos como no PBS o recobros. Y el 7% restante va para financiar otros programas en salud y otros usos. Dentro de eso estaría lo que conocemos como reclamaciones por eventos catastróficos o NOSOAT. Ahora, ¿cuál es realmente ese logro diferenciador del nuevo esquema de ADRES? Ese logro de ADRES es lograr recaudar el 100% de las fuentes de financiación del régimen subsidiado. ¿Eso qué significa? Que en el anterior esquema veníamos recibiendo el 90% de las fuentes que correspondían a recursos de la Nación, correspondían Sistema General de Participaciones, Coljuegos, cajas de compensación familiar, entre otros recursos de solidaridad. ¿Qué recibimos ahora nuevo en ADRES? Ahora en ADRES estamos recibiendo todas las fuentes de nivel territorial, todo lo que se conoce como rentas cedidas y que nos permite tener el 100% de la financiación de régimen subsidiado en ADRES a nivel central. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son todas esas fuentes nuevas que empezamos a recibir en ADRES y que antes recibía cada entidad territorial y ejecutaba asimismo cada entidad el gasto? Entonces, de manera general, las fuentes que se recibían son las asociadas a los impuestos al consumo de cigarrillos, consumo de licores y al monopolio de juegos de suerte y azar. Y pues en mayor detalle las podemos ver acá descritas. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que buscaba ADRES y en qué hemos venido trabajando? Entonces, en la gráfica ustedes pueden ver que los puntos azules es la información que cada entidad territorial reportaba en el FUT
que recibía como ingreso con destinación específica para el régimen subsidiado. Mientras que el punto naranja es cuánto de ese ingreso realmente se estaba yendo a cofinanciar el régimen subsidiado. Esta brecha nos estaba generando dos problemas importantes en el sector. Esos dos problemas, ¿cuáles eran? Primero, que tal vez no todos los ingresos, o pues como vemos acá, definitivamente no todos los ingresos se estaban traduciendo en el gasto de régimen subsidiado, y asimismo sabemos que no todas las entidades territoriales pagaban al mismo tiempo. Y no solo no pagaban al mismo tiempo, sino que difícilmente coincidía con el momento en el que se pagaba ese otro 90% del que hablamos anteriormente, que se giraba de manera directa desde acá. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ADRES? Reducir esas brechas. ¿Qué buscamos? Lograr que estos dos puntos eventualmente sean uno solo. Y si no es un solo punto, entonces tener claro en dónde se genera el excedente y por qué se genera. Pero empezar a conocer como tal la información y ojalá de manera previa. Porque si se dan cuenta acá, tenemos esta historia clara 2 años después. En ADRES la tenemos, como mencionamos antes en el video, en tiempo real. Día a día las entidades territoriales consignan y cada mes vamos ejecutando ese recurso y sabemos cuánto del ingreso realmente se traduce en el gasto. Ahora, en cifras, ¿eso qué ha significado en ADRES? En 2017, a finales de año, diciembre, se recibieron 163.000 millones de pesos que correspondían al incremento en la tarifa de cigarrillo, producto de la reforma tributaria. De esos, algunas entidades territoriales nos autorizaron usar 14.000 millones de pesos. El resto, por considerarlo un excedente, fue devuelto a las entidades territoriales. A mayo de 2018 se han recaudado 403.000 millones de pesos. De esos 403.000 millones de pesos, el 68% corresponde a consumo de cigarrillos, pues al impuesto al consumo de cigarrillos y al recaudo del monopolio de juegos de suerte y azar. Y de todo lo que corresponde a ese recaudo, que ha sido de 2018, todo se ha ido ejecutando de manera inmediata en el gasto. Y ese restante, digamos, ese diferencial que ustedes ven ahí entre los 83 y el 100%, es lo que correspondía a la vigencia de 2017, recaudado en 2018, que tuvo que ser devuelto a las entidades territoriales. Ahora, como les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que ha logrado ADRES y qué queremos seguir logrando? En el esquema anterior, nosotros recibíamos, por ejemplo, de estos 3.2 billones de pesos que se han recibido a mayo, en el esquema anterior ya teníamos el 90% de eso. Ese 90% ¿qué era? SGP, Coljuegos. Ahora, ¿qué es lo que estamos logrando? ¿Cuál es ese adicional o ese plus generado por ADRES? Estamos logrando recaudar este 10% adicional, completar la torta de ingresos. Eso quiere decir que tenemos 100% de ingresos que nos permite a su vez ejecutar 100% del gasto en un único momento, es decir, el 5º día hábil de cada mes. Cuando se paga el régimen subsidiado, todas las IPS reciben la totalidad de los recursos. No hay que esperarse a que cada entidad territorial decida en qué momento va a pagar su partecita. Digamos, ¿eso qué quiere decir? Que con esto tendremos mayores ingresos, unos ingresos o unos pagos que se están generando con oportunidad y que además pues necesariamente tendrán que traducirse en mejoras en liquidez para el sector. Entonces, eso es lo que venimos a mostrar hoy. Ahora, teniendo claro el tema de las fuentes, quisiéramos darle paso al doctor Álvaro Rojas, director de liquidaciones y garantías, para que ya les explique cómo se hace el reconocimiento de ese gasto. Gracias. Buenos días. Bueno, como ya lo hemos mencionado en esta rendición de cuentas, uno de los retos que tenía la ADRES era ejecutar de manera directa los procesos de compensación y la liquidación mensual de afiliados, a través del cual se reconocen las unidades de pago por capitación para los afiliados del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Les podemos decir que en los meses que lleva operación la ADRES ha liquidado UPC por valor de 35 billones de pesos, de los cuales el 52% corresponden a recursos del régimen contributivo. Aquí en esta gráfica y en la siguiente vamos a hacer una comparación
de 4 periodos, agosto-diciembre del 2016 versus agosto-diciembre del 2017, y lo propio para el primer semestre del 2017 y el primer semestre del 2018, para efectos de que ustedes observen cuáles han sido los incrementos tanto en el recaudo de cotizaciones como el incremento en los reconocimientos. Entonces, en el tema del régimen contributivo, nosotros hacemos la liquidación de la UPC para 21.6 millones de afiliados en 46 EPS. De esos 21.6 millones de afiliados, de ese 21.6 millones, el 56% corresponden a cotizaciones. A cotizantes significa que realizan aportes al sistema. Esos aportes, en el caso del 2017, fueron del orden de 7.4 billones de pesos y en el primer semestre del 2018 va en 9.2 billones de pesos. Eso se traduce en un incremento del 12%. Con esas cotizaciones más los aportes del presupuesto general de la Nación, en específico del impuesto CRE, se financian los reconocimientos que efectuamos en el régimen contributivo que corresponden a la UPC, a la provisión por incapacidades, incluyendo las que la Ley del Plan de Desarrollo determinó por encima de los 540 días, que la ADRE los viene reconociendo desde agosto del año pasado, y el per cápita de promoción y prevención. Esos reconocimientos en la primera barra, digamos, son del orden de 7.7 billones de pesos, en la segunda son del orden de 8.6 billones de pesos. Ahí obviamente observamos el mayor crecimiento en vigencia de la operación de la ADRES, y ya en el primer semestre del 2017 tenemos que los reconocimientos fueron del orden de 9.2 billones de pesos y en el primer semestre del 2018 van en el orden del 11%. Significa que los reconocimientos en general en lo que llevamos en la operación de ADRES han tenido un incremento del 11% de manera global. Dado que los reconocimientos, como ya lo dije, son mayores que las cotizaciones, pues se requieren los aportes del presupuesto general de la Nación. Para que ustedes tengan, digamos, clara la magnitud de la operación y de lo que significaba garantizar la transición entre el administrador fiduciario y que la ADRES asumiera el proceso de compensación, tal vez el proceso más complejo, les voy a mencionar algunas cifras. Los procesos de compensación consisten en una conciliación entre 3 bases de datos. La base de datos de las planillas pila, la base de datos de lo que nos registran los operadores financieros y la base de datos única de afiliados, la BDUA. En promedio mes, nosotros debemos procesar 2.6 millones de pilas, más o menos 1.200 archivos reportados por los operadores financieros que tienen 4.000 registros y 1.6 billones de recaudo de cotizaciones. En eso consiste el proceso de compensación que se efectúa durante las 4 semanas de todos los meses. Hemos a la fecha realizado cerca de 44 procesos de compensación y este proceso de conciliación se debe surtir de manera diaria. Además del proceso de compensación, que es, digamos, el grueso, porque es a través del cual se reconoce la UPC, tenemos otros procesos, la conciliación mensual de las cuentas de recaudo, la devolución de aportes, los procesos de transferencias entre cuentas maestras, los procesos de corrección de aprobados, que se hacen mensualmente y sobre los que no se ha presentado ninguna novedad en la operación de la ADRES. Uno de los procesos adicionales en el régimen contributivo es el giro directo, el que ustedes observan en la gráfica. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La ADRES debe efectuar en nombre de las EPS que tienen alguna medida de vigilancia especial, que están en proceso de liquidación, que están intervenidas o que no cumplen las metas del régimen de solvencia, debe hacer en nombre de esas EPS el giro directo a prestadores y proveedores por el 80% de las UPC reconocidas. A la fecha tenemos las EPS Medimás desde el último proceso de compensación de octubre del año pasado, Comeva, Cruz Blanca, SOS y recientemente Salud Vida. Por esas EPS se ha girado de manera directa 3.6 billones de pesos y en promedio se han beneficiado 2.444 prestadores y proveedores. Aquí, digamos, se observa para cada uno de los periodos mencionados el monto de los recursos dispersados y el número de los beneficiarios. No es un tema que pueda mostrarse, digamos, una curva con tendencia
al crecimiento porque en agosto-diciembre del 2017 pues Medimás no estuvo desde el primer proceso de agosto en medida de giro directo, sino se incluyó, como ya les dije, en el finalizando octubre. Eso frente al régimen contributivo. ¿Qué tenemos frente al régimen subsidiado? Aquí efectuamos la liquidación de la UPC para 22.3 millones de personas. En este caso, la ADRES, y por efecto de la Ley 1438 y el Decreto 971, efectúa el giro directo tanto a las EPS como a las IPS y a los prestadores proveedores. La liquidación, al igual que en el régimen contributivo, ha tenido un incremento importante del orden del 10.7% y el giro directo que se va directamente a prestadores proveedores ha sido del orden de, o sea, ha crecido del 8.5%. Aquí en las gráficas vemos para los mismos periodos cómo son los porcentajes y los valores en términos de dinero que se han dispersado tanto a EPS como a prestadores. Entonces, en agosto-diciembre del 2017 a las EPS se fue 1.89 billones de pesos, representaba de ese periodo el 32% del giro, en tanto que a los prestadores se fue el 4.1 billones de pesos, representaba el 68%. Ya en ADRES, el porcentaje de los prestadores respecto a lo girado subió al 74%, 4.97 billones de pesos. Lo mismo, digamos, en la gráfica del primer semestre del 2017 versus el primer semestre del 2018. Este mayor giro a los prestadores se debe fundamentalmente a dos acciones que la ADRES tomó. Uno es empezar a verificar que en efecto para las EPS que estuviesen en medida de vigilancia especial por alguna de las superintendencias que estuviesen intervenidas o que no cumplieran las metas del régimen de solvencia, necesariamente giraran el 80% de la UPC apropiada y ese 80% se observa respecto del mes anterior. Entonces logramos que esas EPS cumplieran, ese es un tema que antes, digamos, no se monitoreaba con la misma rigurosidad que ahora lo hace ADRES. Y el otro aspecto es que para aquellas EPS que no tienen esa condición, observen el promedio de lo girado, que en este momento está en alrededor del 63%. Entonces, por efecto de esas dos medidas, de esas dos acciones, hemos logrado que el giro directo crezca y beneficie en promedio a 3.388 prestadores. Aquí también debemos decir que en el régimen subsidiado se están adelantando acciones asociadas a la verificación de los beneficiarios de la UPC para efectos de evitar posteriormente restituciones, como al final lo vamos a exponer. Ahora bien, como el doctor Carlos Mario lo mencionó, pues digamos que esto que acabo de exponer, digamos, es el grueso de la operación, es el grueso del reconocimiento de los recursos para los diferentes agentes del sistema por la vía de la UPC, pero también otro de los retos que tenía la ADRES era empezar a hacer análisis de los datos, no solamente de los datos asociados con los giros, sino también de los servicios, tecnologías que se reconocen por la vía de los recobros. Entonces, en este caso, tenemos que, para efectos de demostrar el énfasis que la ADRES en la vigencia 2017 tuvo respecto al monitoreo de MIPRES, que como todos sabemos es el aplicativo que utilizan los profesionales de la salud para registrar los servicios y tecnologías que no se financian con cargo a la UPC. Entonces vamos a presentar aquí unas gráficas que evidencian el comportamiento. Entre mayo del 2017 y abril del 2018, que es el periodo en el que MIPRES ha operado ya de manera obligatoria, tenemos que se han prescrito 5.043.000 prescripciones. De esas, digamos que en promedio mes está alrededor de 420.000 prescripciones por 377.000 pacientes. En la vigencia 2017 nosotros observamos que el promedio de las prescripciones está del orden de 417.000 y en la vigencia 2018 del orden de 425.000 prescripciones. Si bien hay un crecimiento leve, pues estadísticamente no resulta, digamos, tan representativo para que se genere, digamos, una alerta alrededor del tema de las prescripciones, pero obviamente será esto objeto de estudios y análisis con mayor detalle.
En esta gráfica evidenciamos el comportamiento por cada una de las EPS, en donde obviamente, y esto digamos tiene coherencia con el número de afiliados y con las características de la población que cada una de las EPS tiene. Entonces, en Nueva EPS observamos que tienen del total de las prescripciones 1.5 millones de prescripciones que representan el 29.91%, sigue Sura con 786.000, 15.25%, y así las demás entidades. Insisto, digamos que es un tema coherente con el número de afiliados. En la siguiente gráfica evidenciamos el número de afiliados únicos con prescripciones durante ese mismo periodo. Aquí tenemos que Nueva EPS ha tenido 480.000 usuarios. De esos, el 14.7% de los afiliados de Nueva EPS quiere decir que han tenido alguna prescripción, le sigue Sura, Sanitas, Comeva. En general, digamos que esto es coherente con la tasa de participación que tienen las EPS en general en la población afiliada al régimen contributivo. Nueva EPS tiene el 15%, Sura tiene el 12.3%, Sanitas tiene algo cercano al 10%, Comeva al 11%. Digamos que son asuntos directamente relacionados con la población afiliada, así como con el grado de participación de la población de adultos mayores. La última gráfica que les quería mostrar está asociado al tipo de tecnologías sobre las que se está prescribiendo. Como ya digamos es de público conocimiento, pues en el tema de la prescripción se concentra en los medicamentos, que en este caso representan el 85%, seguido de los procedimientos con el 8.25%, los productos nutricionales el 4.63% y los dispositivos médicos con el 0.44%. Dentro de estos medicamentos, dentro de estas tecnologías en general, se destacan, en el caso de los medicamentos, la prescripción por lágrimas artificiales, la metformina y la pregabalina. En el caso de los procedimientos tenemos el tema de inmunoterapias y tomografías ópticas, y finalmente el tema de los productos nutricionales, el ENSURE, digamos que son los servicios, tecnologías que de una u otra forma han llamado la atención dentro de los análisis que se han efectuado en la ADRES y sobre los que se hace un seguimiento específico, porque como todos sabemos, sobre estas prescripciones es que posteriormente las EPS, las entidades recobrantes, adelantan los procesos de recobro. Muchas gracias. A usted, doctor Álvaro, y uno de los retos más importantes para el sistema de salud es el gasto que están generando los servicios no incluidos en el plan de beneficios en salud que prescriben los médicos, justamente algo de lo que nos acaba de mencionar el doctor Álvaro. Doctor Carlos Mario, ¿cómo se comportó este gasto durante el año 2017? Y aprovechamos para despedir al señor ministro que tiene que atender compromisos de su agenda. Muchas gracias, ministro. Con el escenario que acaba de mostrar Álvaro Mipres, estamos viendo cómo viene el tema en el presente año. Yo les voy a presentar algunos temas de lo que ha sido los años anteriores. Si ustedes ven allí, este es histórico de pagos que se han dado por no, lo que llamábamos no posantes, no PBS actualmente. Del 2006 al 2010, los pagos que se hicieron crecieron en 12 veces, 1.200%. Todos conocemos esa historia, no vale repetirla. Fruto de las medidas, a partir del 2010 se logró revertir la tendencia e incluso reducirla. Aquí estos pesos corrientes de cada año. Entonces, como ustedes ven, el año 2011 y 2012 fueron años, digamos, de revertimiento donde se logró controlar. El 2013 vuelve y se incrementa porque fue, podríamos llamarlo, un año de saneamiento, en el sentido que en el 2013 hubo una solución de glosas que venían de años anteriores y por eso pasa de la cifra de 1.900 a 2.600. Como el 2014, obviamente se siguieron tomando las medidas y en cierta forma el 2015
vuelve a una estabilidad o si se quiere en pesos constantes a una reducción, pero sí se vuelve a observar un incremento a partir del año 2016, en especial el año 2017, donde ya hay un incremento significativo, digámoslo, en solo 2 años de 2.500 a 3.400, que es obviamente lo que tiene el sistema en un gran nivel de preocupación, y por eso hemos dicho que si no logramos solucionar o controlar el gasto en no POS, no habrá sostenibilidad del sistema. El solucionarlo no garantiza el éxito, pero el no hacerlo sí garantiza la no viabilidad del sistema. Sigamos. Entonces, ahora, si ya evaluamos el año 2017, ¿cuánto fue en términos de lo que se paga en la relación, en cuánto se le paga a las EPS y cuánto se le paga a los proveedores en general? Y los proveedores no son únicamente prestadores, pueden ser lo que llamamos los operadores farmacéuticos y en algunos casos incluso directamente a la industria, pues podemos observar que en el año pasado se giraron en total 1.551 billones de pesos, de los cuales el 67% fue girado a prestadores y lo restante, el 33%, fue girado a las EPS. Entonces hemos ido, digámoslo así, evolucionando de lo que siempre conocimos con el nombre de recobro, era que la EPS le pagaba al proveedor y luego recobraba, sino que de hace unos años para acá se ha venido evolucionando a girarle directamente al prestador y que obviamente la EPS recobre sin haber pagado, o sea que en realidad no hablamos de recobro sino de reconocimientos. Recuerden, la ADRES no paga porque no compra, la ADRES en este caso reconoce una suma en la cual incurrió algún agente del sistema por unas tecnologías y unos servicios que son necesarios para garantizar el derecho a la salud. Ustedes observan entonces en las barras la diferencia entre el giro a proveedores y a EPS. Sigamos. De todo esto que fue ordenado, que fue girado entre agosto y diciembre del año pasado, ustedes ven la cifra total, los mismos 1.5 billones de pesos, y obviamente de ellos ya ustedes pueden observar cuánto se llevó la EPS, cuánto fue Sura. Aquí la diferencia entre ambas es menor. La nueva EPS no es solo de mayor número de afiliados, sino de afiliados de mayor edad y por obvias razones de mayor consumo de este tipo de tecnologías, y ahí ustedes observan un comportamiento que es generalmente igual en estos casos donde están en su orden: nueva EPS Sura, Sanitas Comeva, a veces Comeva pasa al tercero, a veces Sanitas está en ese mismo lugar y así sucesivamente. Sigamos. Entonces, aquí es para mostrarles a ustedes lo siguiente: de hace unos años para acá también, y con efecto o con el propósito de dar liquidez ante las dificultades que se tengan con la auditoría, se establece el giro previo. El giro previo quiere decir que el recobrante, sea EPS o no, presenta su radicación y con base al monto radicado del pago que se hace en ese mes, se reconoce en un giro previo sobre eso. Casi que podríamos llamarlo un pago anticipado sin auditoría, como se usa en el sector salud. Lo que queremos mostrar es que en el año 2016, época de las fiducias, que se había iniciado el pago previo, ese pago previo siempre fue constante en 140.000 millones de pesos. El año pasado, ya en épocas de la ADRES, de acuerdo a la dinámica, ustedes pueden ver que el pago previo mejora o es significativamente superior al año anterior, lo que permite un mayor flujo de recursos para los recobrantes en general. Sigamos. Tenemos aquí el valor aprobado por tecnología de salud. Lo que queremos mostrar aquí es que obviamente, y por obvias razones, los medicamentos siempre pesarán más. Las prescripciones y los insumos pesarán obviamente menos. Lo que sí se observa a través de los años es que los procedimientos no evolucionan, siempre son los mismos. Los procedimientos como tecnología no PBS siempre son algunos procedimientos diagnósticos y en ocasiones terapéuticos, en especial oftalmológicos, pero los medicamentos sí van evolucionando permanentemente. Entonces, si ustedes observan allí,
Para algunos hay unas moléculas que no son las más conocidas. Recuerden ustedes, como podemos ver en el primer lugar está el eculizumab, que siempre ha estado en el top, con una situación que llama la atención y me estoy yendo a los últimos meses de este año. El eculizumab es un medicamento, como todos conocemos, para la hemoglobinuria paroxística nocturna y para el síndrome hemolítico urémico, 2 enfermedades huérfanas, pero estamos viendo que se están prescribiendo este año para otros que no es lo que siempre se había dado durante tantos años. El eculizumab es una molécula en el país de no menos de 8 o 10 años. Y como también pueden ver, hay otra serie de moléculas que empiezan a aparecer en los primeros lugares que no han estado en los años anteriores. Aquí aparece el eculizumab, la losulfasa alfa, que es nuestro documento, el Vimizim, que es para el síndrome de Morquio, otra enfermedad huérfana, está en el 6º lugar, ¿cierto? Que en el año que tenemos en este tema con 17 mil millones, la somatropina, que había bajado a lugares muy, digamos, después de los 10 primeros, vuelve otra vez a subir y encuentran unos serios de monoclonales que son los que terminan como MAB, que son monoclonales, que algunos siempre se relacionan con cáncer, pero que están siendo utilizados en otros. Lo que quiero llamar la atención con esto es lo siguiente. El mercado y el avance tecnológico nos lleva a que estos primeros lugares siempre se vean modificados en el sentido que cuando logramos negociaciones centralizadas, inclusiones en el POS, siempre aparecen unos nuevos que nos mantienen el gasto en las cifras que les mostré anteriormente, que nos están subiendo de una manera muy significativa y por eso es el reto de este tema para la sostenibilidad del sistema. Sigamos. Estos son los usuarios de los recobros entre agosto y diciembre del 2017, entonces no solamente tenemos mayor recursos comprometidos, sino que cada vez hay más beneficiarios o afiliados. Esto es solo régimen contributivo, porque las cifras del subsidiado desafortunadamente no las tenemos, porque eso no llega a la ADRES. Pero miren ustedes que estamos en un incremento si planteamos de 380.000 en septiembre del año pasado a diciembre, a 480.000, pues lo que estamos viendo es que hay afiliados o hay colombianos que acceden a la tecnología no POS y eso está dentro de la garantía del derecho, pero que debe llevar al nuevo gobierno y a quienes nos sucedan a reflexionar muy bien si hacer grandes inversiones en las inclusiones del POS puede permitir que lo no POS se controle, y lo que hemos visto en el 2018 es que la inversión que se hizo para este año en los puntos adicionales para las inclusiones no se está viendo en la reducción o en la estabilización del no POS, y eso merece un análisis adicional. Sigamos. Los dejo entonces con la doctora Laura Beltrán, que nos va a hablar sobre el tema del SOAT, que es otro tema bien sensible. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, dentro de los valores pagados por reclamaciones, reclamaciones entendidas como accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas, dentro de los cuales ADRES realiza su reconocimiento por concepto de indemnizaciones por incapacidad permanente, indemnizaciones por muerte, auxilios funerarios, gastos médicos y transporte derivados de estos 3 tipos de situaciones. Durante el último semestre del 2017 se reconocieron en total por estos 3 tipos de eventos 189.000 millones de pesos, de los cuales en vigencia de ADRES, es decir, de agosto a diciembre, se reconocieron 122.000 millones aproximadamente por accidentes de tránsito, lo que representa un 97% del total de las reclamaciones presentadas ante la ADRES en su vigencia. Por otro lado, respecto de catástrofes naturales, en vigencia de ADRES, es decir, de agosto a diciembre, se reconocieron 4.200 millones. Aquí es importante mencionar el reconocimiento por la catástrofe de Mocoa y la avalancha de Manizales.
Y en eventos terroristas se reconocieron 155 millones en todo el semestre de 2010, último semestre de 2017 y en vigencia ADRES 102 millones, y la concentración de este evento terrorista data básicamente en la bomba que se presentó en el centro comercial andino. Siguiente, por favor. ¿Quiénes reclaman o quiénes son los beneficiarios de estas reclamaciones? Las reclamaciones se presentan por dos tipos de personas: personas jurídicas, lo que corresponde a centros médicos, IPS, clínicas, hospitales, y por personas naturales, que son directamente o las víctimas de los eventos o los familiares de los eventos que se presentan. Para el último semestre de 2017 se reconocieron 72.000 millones aproximadamente a personas jurídicas, es decir, a las instituciones prestadoras de servicios de salud, y se reconocieron 16.000 millones a las personas naturales, lo que acababa de mencionar, que son las víctimas o los familiares de los eventos que estábamos mencionando. A continuación vamos a ver un video relacionado con los resultados de los reconocimientos que ha hecho la ADRES respecto del tema de reclamaciones. Los accidentes de tránsito que involucran vehículos sin SOAT o fantasma se han incrementado, así como las víctimas y los gastos asociados a la atención médica de estas personas. En el 2017, la ADRES asumió el reconocimiento de los costos médicos, indemnizaciones y auxilios funerarios para las víctimas de este tipo de accidentes y evidenció un aumento del 50% en estos gastos con respecto al registrado en 2016. Con la Cámara del SOAT de Fasecolda ya tenemos gran cantidad de estudios donde demostramos que este gasto está creciendo, entre otras por la evasión del SOAT, que no es suficiente, pero adicionalmente porque el SOAT se está convirtiendo en un gasto no efectivo que hay que controlar. Reconocimos por el amparo de reclamaciones 189.000 millones, de los cuales 184.000 aproximadamente corresponden al reconocimiento de accidentes de tránsito. El mayor porcentaje de las reclamaciones por accidentes de tránsito lo realizan los hospitales, clínicas y demás centros médicos. Las realizan las personas naturales y también las realizan lo que llamamos personas jurídicas, que es lo que corresponde a las instituciones prestadoras de servicios como clínicas, hospitales, centros de atención médica. El proceso de auditoría de las reclamaciones por este tipo de accidentes, así como su reconocimiento, estaba a cargo del administrador fiduciario del FOSIGA, pero ahora la operación de la ADRES la asumió, así como el análisis de la información registrada. Hemos estado realizando análisis respecto de la distribución geográfica de los accidentes de tránsito y esto nos ha permitido tener controles más eficientes acerca del reconocimiento y pago e identificar algunos puntos de control importantes para la auditoría. Con la información de las reclamaciones por accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o fantasmas, la ADRES pudo identificar por ubicación geográfica los principales reclamantes de estos gastos. Bueno, como parte de los análisis que ADRES ha estado efectuando respecto del tema de reclamaciones, hemos encontrado y observado una mayor concentración en las IPS del Departamento de Atlántico, en donde se concentra con un 28%, en Córdoba con un 14% y seguido de Valle con un 13%. Estos análisis, como mencionábamos en el video, nos han permitido establecer algunos puntos de control e informar a los entes de control situaciones atípicas que hemos venido detectando con el análisis de la información. A continuación, el doctor Carlos Mario les va a exponer la estrategia de control para evasión del SOAT. Muchas gracias. Ya estamos finalizando. Solamente quiero plantearles que fruto del trabajo con la Cámara del SOAT, encontramos que si en Colombia tenemos 13.6 millones de vehículos matriculados en el Registro Único Nacional de Tránsito, que todos conocemos como el RUN, los aseguradores reportan 7.9 millones de vehículos asegurados. Esto nos lleva a que en Colombia están circulando 5 millones de vehículos sin SOAT. Ese evasor de ese vehículo, si requiere algún servicio de salud, se muere y requiere, tiene derecho a una indemnización económica que la ADRES paga, ¿sí?
Entonces ahí es donde estamos diciendo, estamos pagando por evasores, pero esa es la razón de ser del SOAT, que nadie se quede sin la atención en salud y que si fruto de ese accidente, así sea un evasor, fallece y de él depende la vida económica de un hogar, hay que indemnizarlo. Entonces tenemos una evasión muy significativa del 37%, que la calculamos como neta descontando los vehículos que se estiman como chatarrizados o que fueron fruto de hurto. Eso quiere decir, sigamos, que tendríamos en pesos, cálculos de la Cámara de Fasecolda, en pesos, cada año 2.6 billones de evasión al SOAT. Por eso hemos insistido y tenemos el documento en nuestra web, ustedes entran a la web de la ADRES, hay un link de publicaciones, ahí está todo lo que estamos generando. Hemos dicho que si logramos controlar al menos la mitad o 2/3 partes de eso, allí podría estar la fuente que apalanque para resolver la crisis financiera o la crisis de cartera que tenemos en el sector salud. ¿Qué ideas hemos planteado para el control de la evasión? Todos ustedes conocen el FlyPass, que es aquel mecanismo automático donde usted ya no tiene que esperar que le reciban para pagar un peaje, sino que si el sensor del FlyPass percibe que usted tiene recursos o que cargó los recursos para pagar el peaje, la barra se levanta y si no, pues usted tiene que reversarse a pagar su peaje. Las motos no pagan peaje, pero las motos sí deben tener SOAT. Entonces el planteamiento es que si así como se hace en el FlyPass, se hace con las motos, pues las motos no le levantará la barra y ahí tendrá la posibilidad o de pagar el SOAT vía web, porque ya las aseguradoras tienen que a través de un teléfono celular se puede pagar el SOAT, o obviamente pagar la multa. O si definitivamente alguien quiere seguir evasor, pues tenemos la posibilidad de que no va a salir de la ciudad, que es ese motociclista que puede vivir de su moto, pero que el fin de semana sale, como también uno se lo encuentra en la carretera, a dar el paseo familiar donde él está adelante manejando, atrás su señora y entre los dos un niño que uno solo le ve los bracitos, y que esos son los accidentes y los siniestros que debemos evitar. O sea que lo que no logramos como control de evasión podemos lograr como evitar los siniestros. Y obviamente si aquí se estimulan los municipios a un control del SOAT, como varios los hacen, pues tendríamos situaciones mucho más favorables. Ya ustedes vieron en el mapa que mostraba Laura, usted se para en Barranquilla y dice SOAT y ahí mismo la gente lo relaciona con una IPS que es la que atiende el SOAT en el Atlántico, como una IPS que es la que atiende el SOAT en Córdoba, ¿sí? Y así sucesivamente, porque esto se ha venido extendiendo, esto ha salido obviamente en grandes medios de comunicación. Entonces el planteamiento es que si de 5 millones de evasores, 77% son motos, pues tenemos que empezar a trabajar con esto. Sigamos. Si logramos con cruces de datos del RUN y asegurados por municipio, por decir algo, de cada 100 pesos de recursos frescos que el municipio genere, hacerlo partícipe de un 20% para inversión en red de urgencias, que esa es la razón de ser del SOAT, para la ambulancia que todo alcalde quiere, pues ahí tendríamos un estímulo para que ellos también trabajen sobre ellos. ¿Sí? Sigamos. Esto quiere decir que si nosotros logramos de esos 2.6 billones en el año entrante o en un año a partir de la estrategia, logramos controlar la evasión en 600.000 millones de pesos, entrarían al sistema de salud en lo que antes conocíamos como la subcuenta CAT 260.000 millones. En otros términos, de cada 100 pesos de control de evasión, 45 pesos son para el Estado, o 42 pesos, 55 para las aseguradoras. Entonces, cada peso que se logre controlar aquí, por eso les digo, tendríamos esa fuente, donde habría adicionalmente para la ADRES una reducción por los gastos que ya les presentamos, porque nosotros pagamos son las atenciones de los evasores, o sea que habría un menor gasto por un lado y unos recursos frescos por el otro. Sigamos. Terminamos entonces la presentación para pasar a las preguntas con el tema de la depuración de las afiliaciones, que estará a cargo del ingeniero Isnardo Duque, que es el director de tecnologías de la ADRES. Buenos días.
La base de datos única de afiliados, para quienes de pronto aún no la conocen, es un repositorio de información que a lo largo ya de casi 18 años ha permitido consolidar los registros de la ciudadanía colombiana con características que permiten el reconocimiento de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado. Desde que ADRES asume la administración y gestión de esta base de datos, heredada del anterior administrador fiduciario, inicia unos procesos de auditoría con el fin de cumplir y sacar adelante su quehacer misional en el sentido de promover el pago debido y el reconocimiento debido de la UPC. En este sentido, vamos a ver un video a continuación que nos va a ilustrar un poquito el sentido de uso de la BDUA. La base de datos única de afiliados al sistema de salud es el principal insumo para el reconocimiento de los pagos periódicos que se les hace a las EPS por el aseguramiento en salud de los colombianos. La custodia de este repositorio de información, así como las modificaciones del mismo, estaba a cargo de una empresa privada que no podía acceder de forma oportuna a las bases de datos de la Registraduría Nacional para actualizar la información. El administrador fiduciario no podía acceder directamente a las bases de datos de la registraduría, tenía que ser a través de una entrega que el Ministerio de Salud le hacía en su momento. Entonces hubo una serie de tiempo, de años en los cuales muy probablemente entró información no consistente y no validada contra la registraduría. Con el inicio de operaciones de la ADRES, la administración de la base de datos única de afiliados quedó en sus manos, con la idea de optimizar los procesos de actualización y mejorar la calidad de la información que allí reposa. Ya, digamos, se pueden adelantar las depuraciones que correspondan de manera directa con base en la información que entregue la Registraduría Nacional del Estado Civil, previa coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social. Se detectó alrededor de 800.000 identificaciones de registros civiles que no existen en la base de datos de la Registraduría. Se hizo en una primera auditoría que se ejecutó en enero, se detectó esto, y aproximadamente unas 55.000 cédulas de ciudadanía que tampoco existen en la base de datos de la registraduría. Con los resultados del ejercicio de depuración, la ADRES contactó a diferentes EPS para constatar con ellos las inconsistencias y posteriormente inició una revisión de pagos que se habrían hecho por estos afiliados inexistentes. Entonces son 165.000 registros que se encontraban en estado activo en el régimen subsidiado, régimen contributivo, de los cuales 155.000 del régimen subsidiado, en la gran mayoría, venían generando gasto de UPC para el FOSIGA y el actual ADRES. La ADRES debe identificar si por ese registro, por ese afiliado que fue objeto de depuración, se debe iniciar un proceso de recuperación de recursos, de reintegro de recursos. Una vez se identifica que hubo una apropiación de recursos sin justa causa por afiliados inexistentes, la ADRES adelanta de manera directa un proceso para que la EPS reintegre los dineros públicos al sistema de salud de los registros encontrados en estado activo. Bien, actualmente estamos avanzando ya en un convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil para que de forma directa, en tiempo real y a través de los mismos sistemas de información, las validaciones sean permanentes con esta entidad, siempre en coordinación también con el Ministerio de Salud a través de la información que él nos provee de la tabla de evolución de afiliados. Aquí vemos una estadística que resume lo que el video nos ilustraba, en el cual la gran mayoría de estas situaciones correspondían a registros ya retirados a la fecha. Esto significa que las EPS ya venían adelantando algún tipo de gestión al respecto en relación con depurar o mantener su información actualizada. Sin embargo, todavía persisten activos 164.998 registros a esa fecha y otros criterios de afiliación como desafiliados fallecidos, que es otro criterio de validación que permanentemente ADRES realiza sobre la información de la afiliación.
como se mencionó también en el video, se inician los procesos de restitución de recursos sobre estos registros que fueron identificados específicamente en el régimen subsidiado y un poquito en el régimen contributivo. El doctor Álvaro Rojas nos puede comentar más en detalle esta situación. Gracias. Bueno, como todos sabemos, el reconocimiento de la UPC se hace con la información que existe disponible, actualizada a una fecha determinada, información que es remitida por las EPS, por las entidades territoriales, por las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del asunto. Pero esa información de manera posterior puede cambiar, puede variar, porque las mismas generadoras de la información la actualizan, remiten novedades y entonces en ese caso, en virtud del decreto ley 1281 del 2002, en su momento el FOSIGA y ahora la ADRES debe adelantar unos procesos de auditoría. La ADRES las está haciendo de manera periódica, semestralmente. A la fecha ha efectuado 6 auditorías, 3 en el régimen contributivo, 3 en el régimen subsidiado. Esas 6 auditorías involucran 944.000 afiliados aproximadamente por cerca de 10 millones de registros y involucra un monto de 420.000 millones de pesos. Una precisión respecto a ese monto: este es un monto involucrado que constituye el hallazgo que hace la ADRES, que se lo remite a las EPS para que las EPS procedan a hacer su revisión, identifiquen los soportes, remitan las aclaraciones correspondientes a la ADRES. Ese monto no constituye una apropiación sin justa causa, solo lo constituirá hasta que la superintendencia o hasta que la superintendencia expida el respectivo acto administrativo o hasta que la EPS reconozca el tema. De esos 420.000 millones de pesos, el 87% corresponde a EPS del régimen subsidiado y el restante 13% corresponde a EPS del régimen contributivo. Dentro de las auditorías, digamos que están las causales que ya el ingeniero Isnardo mencionó, muy importantes: la causal asociada a fallecidos, a duplicados, pero también una asociada a la afiliación simultánea con los regímenes exceptuados y especiales que se ha venido, digamos, implementando en el marco de la resolución 4895. Esos 6 auditorías se han traducido en 273 inicios, procedimientos que se les han informado a las EPS. No obstante, y digamos, pese a que el valor y el número de registros es importante, hay que decirlo que producto de las acciones de depuración que han emprendido las EPS, las entidades territoriales, el Ministerio de Salud encabeza la oficina OTIC, la Dirección de Tecnologías de la ADRES y en general todos los agentes, eso se ha traducido en que los montos involucrados en las auditorías que ha hecho la ADRES se disminuyan sustancialmente frente a las que hacía el administrador fiduciario. Entonces aquí ustedes observan 2 gráficos en donde ven esa disminución. Insisto, esa disminución se debe fundamentalmente a las acciones de depuración, pero también a que ya la ADRES aplica lo previsto en 2 leyes, la ley 1797 y la ley 1753, que señalan la definición de que 2 años después de realizado el reconocimiento del giro de los recursos no procede reclamación alguna sobre los mismos, entonces aplica la firmeza. Ya en las auditorías que la ADRES ha venido ejecutando, en esas 6 auditorías se ha observado ese periodo, por lo tanto aquí estamos hablando de reconocimientos que se hicieron del 2016 para acá. De manera complementaria, el tema, digamos, de restitución o reintegro de recursos ha implicado que la ADRES despliegue unas acciones importantes orientadas a revisar, a concluir 165 procedimientos que había adelantado el consorcio SAID en su momento, así como que atienda 202 conceptos técnicos que la Superintendencia Nacional de Salud le ha pedido para efectos de verificar si los montos por intereses o por capital o las circunstancias han cambiado, y eso amerita que la superintendencia lo conozca para efectos de atender algunos recursos que las EPS han promovido. Para desarrollar este proceso de manera exitosa, la ADRES también ha desplegado un conjunto de asistencias técnicas. A la fecha ha realizado 53 asistencias técnicas con EPS de los 2 regímenes y con los operadores del régimen exceptuado especial para que haya una mejor sincronía en el suministro de la información, para que se afinen los protocolos de intercambio de información. Por lo tanto, digamos que ya con base en estas acciones se les están entregando, en particular a las EPS del régimen contributivo, los primeros informes que dan cuenta de los análisis que la ADRES hace sustentados en, este nuevo enfoque. Muchas gracias.
Gracias, doctor Álvaro, y con esta participación termina como tal la presentación de los logros de la gestión de la ADRES en su primera vigencia en operación. Entonces llega el momento en el que abramos el espacio para las preguntas. Ya hay unas que pudimos recibir de manera previa de cara a esta audiencia de rendición de cuentas. Entonces vamos con la primera pregunta que tenemos a través de un video. ADRES va en la dirección correcta. En primer lugar, porque hace un manejo centralizado de los recursos. En segundo lugar, porque posibilita el giro directo a los prestadores de servicio. Y tercero, porque hace transparente esos pagos. ¿Quién paga y a quién le paga? Pero precisamente mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo a través de la ADRES y en unión con otras entidades puede supervisarse que esos pagos sean más equitativos? Es decir, como el asegurador es a quien resuelve, a quien le paga, cómo evitar que privilegie a su propia red y cómo evitar que se aumenten y se incrementen las deudas de un sector prestador independiente que muy especialmente está brindando el servicio obligatorio de urgencias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Doctor Carlos Mario. Acá puede. Bueno, el decreto 682 ha generado parte de lo que hoy podemos presentar, pero como el doctor Andrés, que agradecemos su pregunta, plantea lo siguiente, es uno, ustedes ya vieron el número de beneficiarios de prestadores del giro directo. Este incremento es lo más significativo en la ganancia que el giro directo tiene desde que se inició en el régimen subsidiado en abril del 2011. Lo que la ADRES debe hacer, ese es su deber, es transparentar la información y que de manera que los agentes del sistema puedan no solamente acceder a ella, sino criticarla. Y por eso es que se ha logrado, es precisamente con la participación de los agentes, encontrar algunos, digamos, comportamientos que deben llevar a los controles respectivos ya por las entidades de vigilancia y control. Pero son los mismos prestadores los que han dicho que ahora y antes no se podía porque las fiducias pues, no lo hacían, por lo menos tienen la posibilidad de verificar la situación de a quién se le gira y por qué, digamos, quién ordena ese giro directo al prestador. Perdón. Bueno, yo quisiera complementar desde el punto de vista de la regulación. Recientemente ha sido expedido el decreto 682 de este año, que se ha conocido como el decreto de habilitación técnica. Dentro de ese decreto se establecen varias medidas relacionadas con la regulación de conflictos de intereses. Se regulan algunas prácticas que no son permitidas dentro del aseguramiento y se menciona de manera categórica y por primera vez en la reglamentación que rige las relaciones entre pagadores y prestadores que en ningún caso una EPS puede tener privilegios en los esquemas de contratación y pagos a ninguna de sus IPS vinculadas. Entonces aquí este es un concepto un poco más amplio porque los vínculos se pueden dar en muchos órdenes. Esto será un reto muy grande para la superintendencia vigilar esta disposición, pero digamos que en el concepto del ministerio y de quienes trabajamos en la estructuración de esta norma, pues es algo que es urgente. Yo diría que dentro de la agenda de desarrollos de vigilancia de la superintendencia, este aspecto tiene que tener una prelación y para ser controlado, pues naturalmente tendrá que desarrollar no solamente unos procedimientos, sino también unos sistemas de información que le permita hacerlo. Pero hoy en día no puede haber prelación de contratación o pagos con ningún prestador de servicios de salud vinculado a la EPS, que tenga vínculos con la EPS.
Muchas gracias, viceministra. Ya recibimos algunas inquietudes a través de los canales digitales de las redes sociales. Una de ellas es del usuario @leohumana77 y él pregunta: ¿cuáles son los principales centros médicos que atienden accidentes de tránsito identificados por ADRES? Doctor Carlos Mario. Nosotros tenemos algunos estudios preliminares, yo los remitiría incluso a hay unos medios masivos de comunicación que han presentado esta situación, pero sí tenemos ubicados algunos muy importantes, como lo decía el mapa, especialmente en la costa Caribe, que se ha venido generalizando o también incursionando en otros departamentos, como el Valle y el Tolima incluso. Ya los nombres específicos de estos centros sí no los tengo en este momento. Igual le daremos la respuesta más acertada con estos nombres puntuales a través de las redes sociales, inclusive acá ya estamos con la información. Bueno, aquí hay unos temas, diríamos lo siguiente, en términos representativos. Hay una IPS que se llama Especialistas Asociados S.A. de Córdoba, que causa, digamos, o pesa un 12.3% de las reclamaciones al SOAT, con una característica muy interesante, es que no solo en lo que llega a la ADRE, sino en lo que llegó a las aseguradoras del SOAT, esta IPS causa la facturación, si podemos llamarlo así, del 99% de los accidentes de tránsito de todo Córdoba. Entonces, si ustedes se ubican en Córdoba, quiere decir, como lo han dicho los medios o programas de medios de comunicación de denuncia, es que muy posiblemente un accidentado en el extremo de Córdoba pasa por varias IPS hasta llegar a la que aquí mencionamos. Y diría, en Sucre hay Fundación María Reina, en el Atlántico hay varias, de las más significativas estaría la Fundación Campbell, que además ya no solamente está en Atlántico, sino en otros departamentos, y ahí estaría como lo principal. Perfecto. También tenemos ya algunas preguntas de los asistentes a este salón. Una de ellas es del señor José Villamil de la Veeduría Nacional de Salud y nos pregunta: ¿en qué se concluyó el análisis de las falencias en el concurso de méritos abierto CMA de AFPS-001-2017 para la adjudicación de la auditoría a la Unión Temporal de Auditores en Salud? Bueno, como no puede que todo el auditorio no esté enterado del tema, yo plantearía, bueno, el doctor Villamil nos ha radicado un derecho de petición sobre el tema que obviamente responderemos, pero yo le resumiría en lo siguiente. La ADRES genera o convoca una licitación, o mejor un concurso de méritos, que se le parece mucho, para la auditoría de las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios y las reclamaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito para 4 años. Es un contrato significativo de 140.000 millones. Un día previo a la adjudicación, la veeduría, en la cual lidera el doctor Villamil, presenta un planteamiento de que este concurso de méritos debe ser declarado desierto, porque de las 2 entidades que quedaban, algunas ya se habían retirado por conflictos de intereses, no cumplían requisitos, etcétera, como se debe hacer en cualquier proceso de estos. Una de ellas tenía un contrato con la Supersalud que según la misma veeduría, le generaba una inhabilidad o incompatibilidad, alguna de las dos o las dos, y la segunda, como vuelvo y reitero, de 2 que quedaban, no podría adjudicársele porque le hacía facturación o le servía de operadora EPS para prestar este servicio. En su momento, la ADRES evalúa el tema y aclara por qué no, digamos, no da lugar esta denuncia, en el sentido que si un concurso de méritos se le exige a una entidad que para presentarse no puede estar prestándole servicios de auditoría o de facturación a una IPS que a su vez sea recobrable o sea operador, pues no tendríamos ninguna oferta para hacer esta auditoría. Es como decirle a usted, renuncia a todos los contratos si quiere participar en un proceso
en el entendido de que si no se lo gana, pues obviamente entonces se quedó sin ganarse la licitación y se quedó al haber renunciado a los otros posibles contratos. Y en relación con el conflicto de intereses, era una auditoría que una de las empresas de la otra unión temporal tenía un contrato con la superintendencia para auditar diferentes agentes del sistema. Como solo para efectos didácticos, porque esto para mí también para nosotros ha sido un aprendizaje, pues yo lo que les diría es lo siguiente. Esto se dio en grandes medios de comunicación en que se debería revocar en términos jurídicos, pero incomprensibles para nosotros que no somos abogados. El planteamiento es que la historia de las licitaciones lleva a que antes cualquier licitación se podría revocar, se hizo un abuso de la revocatoria. Entonces, si un licitante consideraba que el que había quedado no debería ser, revocaba por las razones, como les digo, sin fundamento. Por eso la ley 80 prohibió las revocatorias. Las revocatorias para efectos prácticos en Colombia están prohibidas, llevándolo a ejemplo práctico. Si uno se casa, uno no se puede descasar. ¿Sí? Si uno adjudica, uno no puede revocar. ¿Qué le queda? Uno, si el matrimonio no funciona, pues demanda la nulidad del matrimonio. Para efectos guardadas proporciones es para que entiendan el tema. Entonces, la decisión era revocar. Si se revocaba, en ciertos términos, como la revocatoria solamente se pueden cuando se demuestre inhabilidad, incompatibilidad o un medio fraudulento ilegal, verificable que haya sido la razón para adjudicarse por la cual se ganó el concurso de méritos a quien se le adjudicó en realidad. Entonces, como les digo, todo conducía a que íbamos a revocar, pero cuando entramos a presentar incluso a abogados externos, esta va a ser la resolución, pues vinieron los criterios de decir, usted puede revocar y eso podrá ser valorado, pero eso lo va a llevar a una demanda donde usted a quien le revoca, él se va a ganar esa demanda y lo mínimo que le va a tener que pagar la ADRES es la rentabilidad que generaba esa demanda. En ese sentido, uno lo que debía de hacer es defender los intereses de la entidad y por eso no se revocó, ¿sí? Y lo que viene ahora, ya para responder concretamente la pregunta, es obviamente se ha firmado el contrato, estamos verificando el cumplimiento de su sistema de información, etcétera, para dar inicio a la ejecución. Y como les di el ejemplo, ¿qué le queda a la ADRES? Uno, evitar que el conflicto de intereses que con la super se evidencia que es cierto, o sea, el conflicto de intereses del contrato de una entidad que se llama Hagen, que hace parte de la Unión Temporal Adjudicataria, sí tiene un conflicto de intereses y lo que nos corresponde es, uno, evitarlo. Si ella, donde esté, debe subcontratar un tercero que no haga parte de la Unión. Y obviamente se incurre, y eso se hace evidente, sancionarlo. Y como último, como di el ejemplo, es uno no se puede descasar, pero sí puede llegar ante las instancias, como se usa en la iglesia, a la nulidad del matrimonio y obviamente eso está dentro del escenario. Pero le vamos a responder, doctor Villamil, con mucho gusto, en mayor extensión, su derecho de petición, ya que usted lo ubicó en la entidad, pues nuestro planteamiento es que no solamente se lo respondemos a usted, sino a los demás. Ya yo dejo en quien coordina aquí el tema, si nos vamos a concentrar en este tema o nos vamos a la… Señor Villamil, tenemos una transmisión por internet. Le agradecemos su intervención, doctor Villamil, pero eso también será respuesta pública a su derecho de petición, que es lo que está mencionando. Porque es que si no nos salimos del objetivo de esta reunión. Sí, señor, es que tenemos una transmisión por internet y lo que usted está compartiéndonos no es escuchado por quienes nos están viendo a través de los canales digitales. Quiero darle espacio a una nueva pregunta que tenemos a través de
videos que recibimos también a través de nuestros canales. Mi pregunta se refiere a los recursos que actualmente se destinan para el no plan de beneficios. De acuerdo con la información del mismo ADRES, lo que falta este año es de 1.2 billones de pesos. Sin embargo, esto es sobre un presupuesto de 2.8 billones. Otras cifras nos dicen que no PBS para el 2018 será entre 4 y 5 billones de pesos. ¿Qué acciones va a desarrollar ADRES para evitar que este déficit se genere año a año? Bueno, aquí ahí vale la pena aclarar lo siguiente. Los recobros que nos han llegado en el transcurso de estos meses nos llevan a proyectar recobros que vamos a recibir en todo el 2018 por 4.4 billones de pesos. La glosa final de lo que tiene que ver con no PBS, que ha venido bajando hace unos 2 años, podría estar en un 30%, ya está en un 20%, nos llevaría a una proyección de pagos del 80% de los 4.4 billones de pesos, o sea que eso quiere decir, como les mostraba en la gráfica, que lo que en este año se debe pagar o lo que se necesita son entre 3.4 y 3.5 billones. La ADRES va a realizar pagos por 2.8 billones, un poco más, en este año. Quiere decir, pero de esos 2.8 advierto, hay más o menos unos 4 a 500 mil que son de vigencias anteriores. Entonces, si estamos hablando de que vamos a pagar 2.8, 500 de vigencias anteriores, serían 2.3 de esta vigencia, y si lo que en realidad se debe pagar en total son 3.5, estamos en la diferencia, como su nombre, como lo ha planteado él mismo en la pregunta, que tendríamos un déficit o una deuda que dejaríamos de 1.2 billones de pesos. Otro de los asistentes al auditorio nos pregunta, la señora Kimberly Echavarría, ¿cuánto se ha girado desde el ADRES a Medimas y Cruz Blanca entre 2017 y 2018? Bueno, no sé si tenemos aquí la cifra exacta. O sea, el planteamiento es lo siguiente, de cada Medimas, de cada 100 pesos, como ya los explicó el doctor Álvaro, como está en una medida especial, el 80% debe ser girado directamente a la red de prestadores. Y ahí están las cifras, algo se mostraba en las gráficas, no la tengo aquí, pero lo importante que para la pregunta que me imagino o espero que vaya en esa dirección es lo siguiente. Cuando una EPS no le reporta a la ADRES prestadores o proveedores para el 80%, digamos que se pase solamente el 70%, la ADRES le gira el 70% a los prestadores, pero no le gira el 20% restante a la EPS hasta que no le llegue el 10%. O sea que primero va el 80% para el proveedores y luego va el 20% para la EPS. Se nos está agotando el tiempo, tenemos espacio para una pregunta más que tenemos a través de video, entonces veamos esta inquietud. Quiero preguntar cuánto pagó la ADRES en 2017 por licencias de maternidad. Aprovecho la pregunta para hacer 2 precisiones. Una es que frente a las licencias de maternidad, la ADRES no las paga directamente al ciudadano, sino que se debe presentar a través de las EPS y las EPS las recobra a la ADRES. En ese caso, en la vigencia 2017 se pagaron 309.000 millones de pesos. En total van 700.000 millones de pesos. Y la segunda precisión es que únicamente la ADRES hace el reconocimiento de las prestaciones económicas, licencias o incapacidades de manera directa cuando el afiliado es un afiliado al régimen exceptuado especial y tiene ingresos adicionales y por esos ingresos adicionales aporta al sistema. En ese caso, sí se debe presentar la respectiva, el aportante debe presentar la respectiva solicitud ante la ADRES y en ese caso, en lo que va corrido de operación de la ADRES se han reconocido 2.500 millones de pesos en 691 actos administrativos. Bueno, doctor Álvaro, muchísimas gracias y con esta respuesta damos por terminada esta audiencia pública de rendición de cuentas. Estos fueron entonces los logros de la ADRES durante el año 2017. Les agradecemos por habernos acompañado en esta audiencia pública de rendición de cuentas. Pueden seguir consultando la información en el portal www.adres.gov.co o a través de Twitter en @adrescol o en la página de Facebook @adrescol. Muchísimas gracias.